He querido hacer pública esta carta enviada al cuerpo gobernante de los Testigos de Jehová. Animo a todos aquellos que tengan queja de su hipocresía también lo hagan. Está muy bien hacer vídeos para YouTube, pero es más importante enviarles cartas denunciando su mala praxis. Recordemos que cuando a ellos les interesa, también animan a los hermanos a que escriban cartas a gobernantes para que devuelvan propiedades confiscadas. Es el caso de Rusia. A los miembros del cuerpo gobernante. Soy un hermano que lleva décadas en la organización. Siempre salía al servicio del campo con un buen ánimo y ganas de hablar de la Biblia, a pesar de la apatía de la gente. Pero ya no es el caso. Ahora salgo muy poco, y cuando salgo, lo hago con cierto temor y acomplejado. Temor a que alguien me recrimine que somos una organización que ampara a los pederastas. Esto es debido, como muy bien sabrán ustedes, por el escándalo mundial sobre encubrimientos de abusos sexuales dentro de las congregaciones. Un hecho repugnante desde cualquier punto de vista. En el 2012 ordenaron que todas las cartas con instrucciones sobre este delito deben ser retiradas del archivo permanente de cartas sobre procedimientos y destruirlas. Nadie debe conservar originales o copias de ninguna de dichas cartas. Sin duda, ustedes dieron estas instrucciones para no dejar huella de su bochornosa política de encubrir los casos de abusos a menores. No suficiente con esto, dieron instrucciones a miembros en cargos como superintendentes de circuito y de distrito para acallar a las víctimas bajo amenaza de expulsarlos de las congregaciones. La hermana Bárbara Anderson fue expulsada de la congregación por denunciar públicamente su política de encubrimiento de abusos a menores. Este asunto me animó a investigar sobre en qué organización me encontraba. Tras mi investigación fui descubriendo asuntos turbios. Asuntos que demuestran que ustedes no sé muy bien lo que son, pero sí sé lo que no son. Ustedes no son honrados. No saben manejar la palabra de Dios. 2 Timoteo 2, 15. Mienten descaradamente. Colosenses 3, 9. Manipulan a los hermanos para que donen dinero diciendo que es para la obra del reino, pero solo es para sustentar su vida lujosa que se dan en las instalaciones a costa del dinero que donan los hermanos. Voy a poner unos ejemplos de su falta de honradez. La ONU. Por décadas ustedes estuvieron diciendo que la ONU es una organización al servicio de Satanás. Ustedes incansablemente la llaman la bestia salvaje de color escarlata. Decían en sus publicaciones Babilonia la Grande y sus ramerías con la bestia. Por supuesto refiriéndose a las iglesias cristianas. Entonces yo me pregunto, ¿qué hacían ustedes afiliados en la ONU desde el año 1991? Casualmente y para reunir los requisitos que ordenaba la ONU, ustedes escribieron artículos en sus revistas elogiando la buena labor de la ONU. El preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas pone de manifiesto estas nobles metas. Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, determinados a salvar a las generaciones futuras del azote de la guerra, que ha provocado indecible dolor a la humanidad en 2 ocasiones durante nuestra vida, y deseando unir nuestras fuerzas para mantener la paz y seguridad internacionales, hemos resuelto combinar nuestros esfuerzos para conseguir estas metas, aunque ha tratado sinceramente de ser una vía mucho mejor que la Sociedad de Naciones. Los testigos de Jehová creen firmemente que las Naciones Unidas van a desempeñar un papel importante en los acontecimientos mundiales en un futuro muy cercano. No hay duda de que estos cambios serán muy interesantes, y los resultados causarán un impacto duradero en nuestra vida. Despertar. 8 de septiembre de 1991, página 10. En 1991 dicha organización solicitó afiliación con el PI y le fue concedida en 1992. Al aceptar la afiliación con el PI, la organización aceptó cumplir con ciertos requisitos de afiliación, las cuales incluyen apoyar y respetar los principios del Acta Constitutiva de las Naciones Unidas y el compromiso y los medios para llevar a cabo programas eficaces de información con los votantes y para una audiencia más amplia acerca de las actividades de la ONU. Cuando un periódico de Guardian.com denunció públicamente su hipocresía 8 de octubre del 2001, ustedes se dieron de baja a toda prisa. Tras lo cual y como siempre, mienten para desviar el asunto. Según sus explicaciones tras ser desenmascarados, aluden a que solicitaron su afiliación para poder tener acceso a la biblioteca. Mentira. Si no tuvieran nada que temer, ¿por qué se salieron casualmente tras el artículo publicado por The Guardian? En octubre de 2001, la Sociedad Watchtower de Nueva York pidió que se terminara su afiliación con el DPI. Después de esta petición, el DP primero ha tomado la decisión de desasociar la Sociedad Watchtower de Nueva York a partir del 9 de octubre de 2001. ¿Fue censurado algún hermano del cuerpo gobernante por haberse afiliado a la ONU?
¿Es posible que ustedes tengan dos varas de medir? Segundo Crónicas 19:7. Jimmy Lee Swaggart. Este personaje fue un predicador pentecostal estadounidense y uno de los pioneros del televangelismo. En el año 1980, el estado de California informó a los ministerios de Jimmy Swaggart que debían pagar impuestos por los libros y casetes vendidos en ese estado desde 1974. Swaggart pagó la cantidad de $183,000 de impuestos, pero entabla una demanda para obtener la devolución de ese dinero. El caso llegó hasta la Corte Suprema. El 22 de junio de 1989, la sociedad Watchtower entabla una petición amicus curiae, amigo de la corte. Esto significa que la sociedad tenía un interés común con los ministerios de Jimmy Swaggart, y decide juntarse en la demanda, ante la Corte Suprema en el caso de Jimmy Swaggart. También lo hacen otros grupos religiosos como el Concilio Nacional de Iglesias y la Sociedad por la Conciencia Krishna. El 17 de enero de 1990, la Corte Suprema de los Estados Unidos falla en contra de los ministerios de Jimmy Swaggart, declarando que debe pagarse el impuesto sobre las ventas. El 9 de febrero de 1990, la sociedad Watchtower escribe una carta a todas las congregaciones anunciando que se suspendía la venta de literatura en los salones del reino, y que no se fijaría precio alguno en su distribución de puerta a puerta. Esta carta se lee el 25 de febrero de 1990 en la reunión dominical de los testigos en todos los Estados Unidos. Pero ustedes nuevamente mienten a las congregaciones. Enviaron cartas manipulando los asuntos como es su costumbre. Lo que se les dijo a los testigos de Jehová mediante una carta leída a todas las congregaciones con fecha del 25 de febrero de 1990 fue: por medio de adoptar un método de distribución de literatura basado completamente en donaciones, el pueblo de Jehová se encuentra en posición de simplificar de gran manera nuestro trabajo de educación bíblica, y separarnos de aquellos que comercializan la religión. La verdadera razón no estaba escrita en la carta que el cuerpo gobernante mandó a leer en las congregaciones. La verdadera razón fue, que en el 1980 el estado de California informó a los ministerios de Jimmy Swaggart que debían pagar impuestos por los libros y casetes vendidos en ese estado desde 1974. Nuevamente el cuerpo gobernante se prostituye con las cosas de este mundo, es decir, el dinero. Hicieron alianzas con otras religiones cuyos intereses se fundamentan en la recogida de dinero de sus feligreses. Hipócritamente dicen en sus revistas que no son como las demás religiones. Además, ocultaron deliberadamente la verdad a las congregaciones acerca de cuál fue el motivo que llevó a los cambios ya mencionados. Primera carta a Timoteo 6:10. ¿Fue censurado algún miembro del cuerpo gobernante por haber hecho comunión de religiones y prostitución espiritual al apoyar a un telepredicador evangelista que no quería pagar impuestos? ¿Es posible que ustedes tengan dos varas de medir? Segundo Crónicas 19:7. 1914. Otra vil mentira la encontramos en la generación de 1914. Como tantas cosas, han ocultado su origen y siguen mintiendo sobre 1914. Tras mi investigación, descubrí que la fecha de 1914 salió de la Gran Pirámide. El segundo presidente de la Watchtower, Charles Taze Russell, asimiló ciertas doctrinas místicas de la época donde se creía que la Gran Pirámide contenía información procedente de Dios y, que tras mediciones de no sé cuál galería le daba la fecha de 1914 era común. Este hecho es innegable, pues las publicaciones de la época así lo atestiguan como un hecho incontrovertible. El tercer presidente de la Watchtower, el juez Rutherford, se refirió a los escritos de Russell como inspirados del diablo y eliminó las pirámides de sus escritos. Pero, ¿cómo es posible que 1914 siguiera adelante? En 1920 Rutherford dejaría escrito un libro con título, Millones que ahora viven no morirán jamás. Nuevamente el juez se deja influenciar por creencias de la época y asimila en sus escritos lo que se convertiría en un dogma para la Watchtower. En esta publicación se aborda sobre el libro de Daniel capítulo 4, donde se narra el sueño de Nabucodonosor y los 7 tiempos. Yo, personalmente me cansé de leerlo y no hay forma de encontrar una segunda aplicación o interpretación como ustedes afirman en sus publicaciones. Además de lo expuesto, también enlazan 1914 con el año 607. Argumentando que esa es la fecha donde el poderoso ejército babilónico, bajo las órdenes del caldeo Nabucodonosor, destruyó la capital de Judá y su templo y obligó a sus ciudadanos a vivir un exilio forzado. Fecha que ningún historiador reconoce.
Todos los historiadores concuerdan en que Jerusalén quedó arrasada en 587 a.C. En 1977, un anciano testigo de Jehová de Suecia, llamado Carl Olof Jonsson, envió a la sede mundial del cuerpo gobernante, Brooklyn, una gran cantidad de material investigado por él, sobre la fecha de la destrucción de Jerusalén. La enorme evidencia histórica demostró que la destrucción de Jerusalén tuvo lugar en el año 587 a.C. Ustedes no pudieron rebatir con argumentos la fecha, pero sí amenazaron al hermano exigiendo no hablar de ello con hermanos y que quede como un asunto personal. Desde ese momento el hermano Carl sufrió una presión difamatoria de parte del cuerpo gobernante. Lo sometieron a audiencias judiciales con representantes de la sucursal. Tuvo que dimitir de todos sus cargos y puestos de congregación. No suficiente con esto, se ensañaron con el hermano, calificándolo de rebelde, orgulloso, falso profeta, hereje, blasfemo y endemoniado. Más tarde mandaron una carta al hermano, citándolo con fecha el 4 de mayo de 1982 para hacerle una investigación ante un comité judicial. El hermano no se presentó. Pero ustedes lo expulsaron el 9 de junio de 1982. Fíjense en estas palabras que encontré de una revista hablando del clero y de la Inquisición española. Nadie podía adorar como quisiera ni expresar opiniones contrarias a las del clero. La intolerancia clerical creó un ambiente de temor por toda Europa. La Iglesia estableció la Inquisición para eliminar a los que se atrevían a sostener puntos de vista que difirieran de los suyos. A estos se les consideraba herejes, y se les llevaba ante inquisidores que los torturaban para obtener confesiones. Solía quemarse en la hoguera a las personas a quienes se hallaba culpables. La censura y la Inquisición, usadas para acallar toda protesta contra la teología oficial o la política del Estado, habían paralizado la vida intelectual. ¿Saben ustedes de qué revista salió esta denuncia? De la revista Atalaya, 1 de septiembre de 1989, página 3. ¿A qué grupo religioso se asemejan estos métodos que denunciaba la Atalaya? ¿A quién se parecen los inquisidores por sus prácticas y técnicas de opresión en nuestros días? Dinero. Ustedes se presentan como una organización religiosa. Según dicen desde el cuerpo gobernante, esclavo fiel y discreto, sale alimento espiritual de unos pocos para muchos. Pero la evidencia me dice que somos muchos los que alimentamos a unos pocos. Es decir, ustedes son mantenidos con todo el dinero que sale de las congregaciones de todo el mundo. Dicen que el dinero de las donaciones se dirige a la obra mundial. Pero la evidencia nos aclara que se dirige a construcciones de lujo que disfrutan ustedes. Mientras hermanos de todo el mundo pasan apuros, ustedes se dan una vida de lujo al estilo de los millonarios, con relojes Rolex de miles de dólares, que exhiben en sus vídeos sin pudor, al tiempo que les piden a los hermanos que sigan donando dinero. Disfrutan de las instalaciones levantadas del dinero recogido de las donaciones y donde voluntarios trabajaron gratis en la construcción. Tienen siervos que les hacen la comida, lavan sus ropas y les sirven las mesas. Este modelo, ¿lo sacaron de la Biblia? Los relojes Rolex, ¿se los llevarán al cielo o los donarán en sus testamentos para la obra mundial? No tienen pudor en escribir artículos en sus revistas, poniendo el ejemplo de una niña en la India que recoge monedas de sus ahorros, y en vez de comprarse un juguete lo dona para la predicación. ¿Conocen ustedes la situación de los niños en la India? ¿Saben el hambre que sufren los niños en la India? En cambio ustedes están de muy buen ver, exhiben barrigas de calibre prominente. Ponen en sus vídeos a niños que prefieren donar su dinero antes de comprarse un helado. Pero los miembros del cuerpo gobernante salen en vídeos de YouTube gastando cientos de dólares en whisky. ¿Por qué no meten ese dinero en las cajas de contribuciones? ¿Acaso solo los niños deben privarse de caprichos como juguetes y helados, pero ustedes pueden gastarse cientos y miles de dólares en whisky y relojes Rolex? Folleto: donaciones planificadas para favorecer el servicio del reino en todo el mundo. Ustedes en este folleto sacan a relucir cuáles son sus verdaderas intenciones. Una vez más, sin pudor, son capaces de pedir a los hermanos que donen dinero, testamentos, bonos, acciones, propiedades, colecciones de sellos, de monedas, bienes raíces, fideicomisos, etc. Este folleto, a pesar que trataron de mantenerlo en secreto, solo para entregarlo a hermanas escogidos con cierto perfil, ha salido a la luz y corre por internet para su vergüenza. Ahora sacaron recientemente un vídeo, Jehová ama al que da con alegría, donde nuevamente piden públicamente que los hermanos donen dinero, casas, testamentos y todo lo que tengan. ¿Para qué quieren los testamentos de los hermanos si el fin de este sistema es inminente? ¿O ya no está tan cerca el fin?
¿Este modelo de pedir dinero y testamentos lo sacaron también de la Biblia? ¿No decía la Biblia que era para igualar la situación económica de las congregaciones? Romanos 8:4, mientras que, por su propia iniciativa, nos rogaban con insistencia que les concediéramos el honor de dar con bondad y así participar en las labores de socorro para los santos. Las donaciones eran para socorrer a hermanos necesitados. Nunca para mantener a un cuerpo de siervos que no querían trabajar. Segundo Tesalonicenses 3:10, de hecho, cuando estábamos con ustedes, les dábamos esta orden. Si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. ¿Acaso no dijo nuestro Señor Jesucristo al hombre rico en Marcos 10:21, una cosa te falta? Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Ustedes se han hecho ricos. Muy ricos. Poseen miles de propiedades a lo largo de todo el mundo como hoteles de lujo como el Boset, apartamentos de lujo Rivercrest de 250 unidades comprado con dinero de las donaciones por valor de $75 millones. Docenas de edificios en Brooklyn que nada tiene que ver con el reino. Poseen bonos, fideicomisos como Henrietta M. Riley, acciones, cuentas secretas multimillonarias en JP Morgan. Ahora se han hecho construir en Warwick un castillo de marfil. Una fortaleza aislada del mundo, al lado de un lago precioso con bosque de ensueño. Ahí viven, lejos de los hermanos y de sus problemas. Tienen siervos que le lavan la ropa, les hacen la comida y les sirven las mesas. Todo con dinero procedente de las donaciones que ustedes dicen que son para los intereses del reino. Han pasado de ser el esclavo fiel y discreto a autonombrarse cuerpo gobernante. ¿Cómo se puede pasar de esclavo a gobernante? ¿Acaso ustedes o no se consideran gobernantes y ven a los hermanos como sus súbditos? Manipulación y engaño. Se dice que se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Para que no te atrapen en las mentiras, no se debe dejar rastro de ella. Pero ustedes han dejado tantos rastros en sus publicaciones que es difícil no ver sus mentiras y contradicciones. Beth Sharim. La información oficial en sus publicaciones recientes reza de esta manera. Los años 20, como parte de un tratamiento médico, fue a San Diego, California, y el médico lo instó a pasar allí tanto tiempo como le fuera posible. Desde 1929 en adelante, pasó los inviernos trabajando en una casa de San Diego a la que había dado el nombre de Beth Sharim. Aquella casa se edificó con las contribuciones dadas para ese propósito. El título de propiedad, que se publicó en su totalidad en la revista The Golden Age del 19 de marzo de 1930, transfería esta propiedad a J.F. Rutherford y después a la sociedad Watchtower. Pero, ¿qué decían las publicaciones de la época sobre su edificación? Millones que ahora viven no morirán jamás, también editado por la Watchtower. Por lo tanto podemos esperar confiadamente que el año 1925 marque el retorno de Abraham, Isaac, Jacob, y los fieles profetas de la antigüedad, particularmente aquellos mencionados por el apóstol en Hebreos capítulo 11, a la condición de la perfección humana. Fue edificada en 1930, y llamada Beth Sharim, que significa, Casa de los Príncipes. Ahora se mantiene en custodia para que la ocupen aquellos príncipes a su vuelta. Es de esperarse que estos fieles hombres de la antigüedad vengan de la tumba de un momento a otro. Las escrituras dan fundada razón para creer que esto ocurrirá. ¿Cómo es posible que la información cambie tanto en sus publicaciones? Quizás, cuando la verdadera historia no les interesa la cambian por otra menos vergonzosa. Carta de Rutherford a Hitler. Lo que dicen sus publicaciones recientes sobre la carta. Cuando el gobierno de la Alemania nazi inició una campaña para detener la actividad de los testigos de Jehová en ese país, se hicieron repetidos esfuerzos para lograr una audiencia con las autoridades alemanas. Pero no se consiguió remediar la situación. Para el verano de 1933 la obra estaba proscrita en la mayor parte de los estados alemanes. Por lo tanto, el 25 de junio de 1933 en una asamblea en Berlín los testigos de Jehová adoptaron una resolución en cuanto a su ministerio y los objetivos de este. Se envió un ejemplar impreso a todos los altos funcionarios del gobierno y se repartieron millones más entre el público. No obstante, en julio de 1933 los tribunales rehusaron conceder una audiencia para obtener remedio judicial. A principios del año siguiente, J.F. Rutherford escribió una carta personal a Adolf Hitler tocante a la situación y se la envió por medio de un mensajero especial. Luego, toda la hermandad mundial entró en acción. El domingo 7 de octubre de 1934, a las 9 de la mañana, se reunieron todos los grupos de testigos de Alemania.
Después de orar por la bendición y la guía de Jehová, cada grupo envió a los funcionarios del gobierno alemán una carta en la que expresaban su firme resolución de seguir sirviendo a Jehová. Ahora veremos lo que omitieron. La sede de la sociedad Watchtower en Brooklyn es pro-alemana de una manera ejemplar y lo ha sido durante muchos años. Porque el presidente se negó a usar dos de las revistas publicadas en Estados Unidos bajo su dirección para propaganda de guerra contra Alemania. La conferencia de 5.000 delegados también señaló, como se expresa en la declaración, que los investigadores bíblicos de Alemania están luchando por los mismos objetivos e ideales éticos que el gobierno nacional del Reich alemán proclamó respetando la relación de los humanos con Dios. Por el contrario, refiriéndose a los objetivos y esfuerzos puramente religiosos y no políticos de los investigadores de la Biblia, se puede decir que están totalmente de acuerdo con los objetivos idénticos del gobierno nacional del Reich alemán. Esperamos su amable aprobación, que esperamos recibir pronto, y queremos asegurarle nuestro más alto respeto, honorable señor Reichskanzler. Atentamente. Watchtower Bible and Tract Society Magdeburg Anuario de 1934. Estas dos muestras sirven de ejemplo para demostrar que no son honrados ni honorables. Según les interesa, cambian información, la transgiversan o la omiten. Esta práctica ya la dieron comienzo temprano en sus publicaciones. En 1914 vendrá Armagedón. Cuando pasó 1914 las mismas publicaciones pusieron en 1914 empieza el tiempo del fin. En 1975 terminan los 6.000 años y empezará a gobernar el reinado de 1000 años. Después de la fecha dada y que no se cumplió, dijeron, algunos hermanos decían sobre 1975, culpando a los hermanos de sus errores. ¿Esclavo fiel, o esclavo malvado? En Mateo 24, 48, 51 leemos. Pero, si ese esclavo resulta ser malo y alguna vez dice en su corazón mi amo está tardando y se pone a golpear a sus compañeros y a comer y beber con los borrachos empedernidos, el amo de ese esclavo vendrá un día en que él no lo espera y a una hora que él no sabe, y le dará el peor de los castigos y lo pondrá con los hipócritas. Ahí es donde llorará y apretará los dientes. De las palabras de Jesús es evidente que el esclavo malo es un traidor. ¿Cómo lo muestra? Por medio de golpear a sus coesclavos y mediante el asociarse con los que son despreciables a la vista de Dios, es decir, banqueros y el mundo comercial de Satanás. Él procura causar dolor a sus coesclavos por medio del habla dura y amarga, mediante calumnia, propaganda falsa, mediante aseveraciones para las cuales ninguna prueba se da ni en realidad puede darse. Esto lo hace por medio de palabras tanto habladas como impresas. Pero si ustedes examinaran su corazón honradamente se verían obligados a admitir que por mucho tiempo sus corazones no han sido puros y que ahora el egoísmo, en la forma de orgullo o el deseo de ganancia egoísta, les impulsa ciegamente. El que la ceguera espiritual y el amor a la ganancia propia van juntos, Jesús lo indica. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es sincero, entonces, todo tu cuerpo estará brillante. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará oscuro. Si en realidad la luz que está en ti es oscuridad, ¿cuán gran oscuridad es esa? Nadie puede ser esclavo de dos amos. Ustedes no pueden ser esclavos de Dios y de las riquezas. Mateo 6, 22, 24. Una forma de golpear a los coesclavos sería la expulsión de hermanos honorables. Ustedes los golpean por el mero hecho de cuestionar algunos principios o ideas de la Watchtower que no están apoyadas por las escrituras. Persiguen a estos hermanos y los tratan como si fueran criminales, llevándolos a comités donde no pueden defenderse ni argumentar, pues esos juicios ya están sentenciados de antemano. Se puede apreciar en vídeos de YouTube grabados. Imponen el temor a los hermanos para que jamás cuestionen nada, como si ustedes fueran el mismo Jehová o su palabra. Lo curioso es que ahora dicen el cuerpo gobernante no recibe revelaciones divinas ni es infalible. Por lo tanto, puede equivocarse en temas doctrinales y cuestiones de organización. Ustedes no pueden ser esclavos de Dios y de las riquezas. ¿No encuentran contradictorio la inmensa fortuna que ustedes han acumulado con las palabras de Jesús? ¿Qué necesidad tenían de poseer el hotel de lujo Bossert, Stanley Theater, New Jersey? Casas de lujo en Brooklyn valoradas en millones de dólares. ¿Para qué necesitan los apartamentos de lujo Rivercrest de 250 unidades que compraron por 75 millones de dólares? Poseen cuentas millonarias en el banco más grande del mundo, JP Morgan. Acciones. Bonos. Testamentos. Fideicomisos. Colecciones de sellos, colecciones de monedas.
¿Puede una institución religiosa, de educación, asistencia y caridad invertir en un fondo basado en un paraíso fiscal? Quien tiene la tarea de instruir espiritualmente, puede ser el beneficiario de las acciones de compañías que venden armas. El que asimismo se llama esclavo fiel y discreto que quería dar alimento espiritual se ha prostituido por dinero. Pobreza espiritual. Ustedes dicen ahora que Jesucristo nunca dijo que el alimento espiritual debía ser perfecto. Esto pueden jurarlo. Se puede observar como jóvenes de 20 años, nacidos en la organización, bautizados, no saben ni un texto de la Biblia. Llevan dobles vidas. ¿Por qué hacen esto? Es debido a la precariedad espiritual que ustedes transmiten en sus publicaciones y reuniones. Por otra parte, los padres, también desnutridos, se matan en las reuniones para recibir privilegios, comentando y dando un discurso dentro y otro fuera de la reunión. ¿Por qué ocurre esto? Es por su política de adoración de fachada. Su política no permite que los hermanos progresen en la palabra y profundicen en ella, se limitan a repetir como loros lo que ustedes ya les han dicho que deben decir. Han puesto el modelo de la competición entre los hermanos. Si un hermano pasa el micro, si es lector, si tiene asignaciones especiales como alguna responsabilidad, etcétera, etcétera, estará bien mirado. De lo contrario será un hermano inmaduro no digno de confianza. Por lo tanto hay que marginarlo. Así los hermanos se disfrazan de espirituales en las reuniones, diciendo amén a todo para no quedarse sin privilegios. Falsos profetas. Mateo 24, 23, entonces, si alguien les dice miren, el Cristo está aquí. O está allá. No lo crean. Porque se presentarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes milagros y cosas impresionantes para engañar de ser posible, hasta a los escogidos. Miren que los he avisado de antemano. Por eso, si les dicen miren, está en el desierto. No vayan. Si les dicen miren, está en las habitaciones de la casa. No lo crean. Porque, así como el relámpago sale del este y resplandece hasta el oeste, así será la presencia del Hijo del Hombre. Los únicos que han estado profetizando falsamente que Jesucristo estuvo entronizado en el cielo en 1914 han sido los testigos de Jehová. Por supuesto, engañados por el cuerpo gobernante desde el principio de la sociedad Watchtower. En el año 1874 se dijo que Jesucristo fue entronizado en el cielo. Watchtower. Después se cambió a 1914. Watchtower. En el año 1919 Jesucristo nombró a la Watchtower como el vocero de Dios en la tierra. Fue nombrado el esclavo fiel y discreto. Watchtower. Ahora en el 2013 dicen que el esclavo fiel y discreto será nombrado en el futuro. Justo antes de Armagedón. Watchtower. El Armagedón vendrá en 1914. Después de la fecha fallida, 1914 es el comienzo del fin. Watchtower. Armagedón vendrá en 1925 y resucitarán los santos. Watchtower. En 1975 terminan los 6000 años de creación y empieza el gobierno de 1000 años. Watchtower. Ahora en sus publicaciones dicen que algunos hermanos en su ímpetu dijeron que en 1975. Mateo 7, 22, en ese día, muchos me dirán, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchas obras poderosas? Jeremías 14, 14, Jehová entonces me dijo, los profetas están profetizando mentiras en mi nombre. Yo no los he enviado, ni les he ordenado ni dicho nada. Lo que les están profetizando es una visión falsa y una predicción inútil y las mentiras de su propio corazón. Venta de salones. Desde un tiempo ustedes han empezado a vender los salones del reino. Fueron muy astutos al poner las salas a su nombre. Es cierto que legalmente son suyos. Pero saben perfectamente que los salones los compraron los hermanos locales con su dinero y su esfuerzo, ya que, con sus propias manos los edificaron, y con nuestro dinero se pagó, incluso pagando el 6% de intereses que ustedes se beneficiaron. Ahora muchos hermanos dependen de transporte para poder asistir a las reuniones a varios kilómetros. Esto acarrea gasto y tiempo innecesario. Saben cabalmente que robaron esos salones a los hermanos que ya habían pagado la sala, la remodelaron, la mantuvieron con sus manos y dinero y ahora se ven sin nada. Nos dicen que es para ahorrar, pero ustedes no dejan de edificar y comprar complejos de apartamentos de lujo en los alrededores donde viven. Hace tiempo dejé de donar dinero y no pienso meter ni un céntimo más para que se lo lleven ustedes. Me despido con cariño fraternal. Firmaré anónimamente como hacen ustedes, vuestros hermanos.
Testigos cristianos de Jehová.